Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi nombre es José Margarito Reyes Hernández, con número de matrícula 219-619 y estudio la licenciatura en Derecho. Y actualmente estoy cursando el módulo Protección Internacional en materia de derechos humanos y el nombre de mi asesor educativo es José Luis Gaona Esparza. El propósito de este video es dar cumplimiento a lo solicitado en el reto 5, que tiene como título Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. En este reto se nos pide leer una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y resaltar su importancia y trascendencia. El caso de dicha sentencia se refiere a la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco por parte de las Fuerzas Armadas mexicanas, así como por la falta de investigación y sanción de los responsables. Los hechos del presente caso refieren que el señor Rosendo Radilla Pacheco era una persona involucrada en diversas actividades de la vida política y social de su pueblo, Atoyac de Álvarez, estado de Guerrero. El 25 de agosto de 1974 fue detenido por miembros del ejército mexicano, mientras se encontraba con su hijo en un autobús. Posteriormente a su detención, fue visto en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, con evidencias de haber sido agredido físicamente. No se volvió a saber de su paradero. El 12 de octubre del 2005, la comisión aprobó el informe de admisibilidad 65/052, mediante el cual declaró admisible la petición. Posteriormente, el 27 de julio del 2007, la comisión adoptó el informe de fondo 60/073 en los términos del artículo 50 de la Convención, en el cual formuló determinadas recomendaciones para el Estado. Este informe fue notificado al Estado el 15 de agosto del 2007. El 13 de marzo del 2008, tras de haber recibido la información aportada por las partes con posterioridad a la adopción del informe de fondo y al considerar que el Estado no había cumplido plenamente con sus recomendaciones, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. En el proceso ante la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó se declarara la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos consagrados en los artículos 3, 4, 5, 7 y 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de Rosendo Radilla Pacheco. Asimismo, solicitó a la Corte declarar la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana en perjuicio de los familiares del señor Radilla Pacheco. De otro lado, solicitó que se declare el incumplimiento por parte del Estado del artículo 2 de la Convención Americana. En la contestación de la demanda, el Estado mexicano expuso 4 excepciones preliminares relativas a la competencia temporal y material de la Corte para conocer el caso, las cuales son: incompetencia de la Corte para conocer los méritos del caso debido a la fecha de depósito del instrumento de adhesión de México a la Convención Americana; incompetencia para aplicar la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas debido a la fecha de depósito del instrumento de adhesión de México a la citada convención; incompetencia para utilizar la Carta de la Organización de los Estados Americanos como fundamento para conocer del caso; incompetencia para conocer de presuntas violaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal, artículos 4 y 5 de la Convención Americana, en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco. En este caso, la Corte estimó necesario reiterar que, como todo órgano con funciones jurisdiccionales, tiene el poder inherente a sus atribuciones de determinar el alcance de su propia competencia. En tal sentido,
La Corte consideró que no puede dejar a la voluntad de los estados la determinación de cuáles hechos se encuentran excluidos de su competencia. Por unanimidad, la Corte decide rechazar las excepciones preliminares interpuestas por los Estados Unidos mexicanos y aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado. Por lo cual, la Corte resuelve que el Estado es responsable de la violación de los derechos de libertad personal a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida consagrados en los artículos 7.1, 5.1, 5.2, 3 y 4, 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con las obligaciones de respetar y garantizar. En conclusión, el caso Radilla Pacheco es la primera sentencia por violaciones a los derechos humanos en contra del Estado mexicano. Esta resultó un gran avance en cuanto a las garantías de no repetición. De igual forma, se convirtió en un caso emblemático que tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano y en el internacional, propiciado avances significativos en materia de derechos humanos, como por ejemplo, promovió la fijación de criterios de interpretación en materia de derechos humanos que culminaron con la aprobación de la reforma constitucional en el 2011. Impulsó la adecuada tipificación del delito de desaparición forzada de personas. La reforma constitucional del 2011 otorgó estatus constitucional a los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales, lo que ha ampliado y fortalecido la exigibilidad de los derechos humanos, potenciando así las herramientas y capacidades de la sociedad civil para la defensa de sus intereses y la denuncia de los actos y omisiones de funcionarios públicos en México. Es un fundamento para exigir a la Fiscalía General de la República la expedición de copias de las carpetas de investigación a favor de las víctimas.